Módulo Teoría del Estado. Curso El Estado en la Constitución Política del Estado. Objetivo: conocer cómo presenta la actual Constitución Política del Estado al Estado plurinacional desde su forma de Estado, así como su organización funcional y territorial. Empezamos este módulo sobre el Estado en la Constitución Política del Estado. Justamente una Constitución tiene una finalidad, es una norma fundamental, pero es una norma fundamental destinada a la organización funcional del Estado, a la organización territorial del Estado, a la organización económica del Estado y en suma a las distintas formas y maneras mediante las cuales se legitima el poder público. El poder público es básicamente aquel poder que emana de la Constitución y de las leyes. En tanto, ese ejercicio de poder, porque el poder siempre existe en acto, en tanto ese ejercicio de poder se marque en la Constitución y las leyes, hablamos de poder público. Y el poder público pues es la fuerza en sí de las leyes, la fuerza y la obligatoriedad de las normas jurídicas. No existe norma de derecho, o por lo menos así lo consideran las teorías clásicas, no existe norma de derecho sin el correlato de coerción. Y la coerción de una norma jurídica se basa justamente en el poder público. Y la fuente de ese poder público es la Constitución Política del Estado. ¿Cómo organiza, cómo presenta nuestra Constitución Política del Estado al Estado? Bueno, inicialmente el artículo 1 nos muestra, nos presenta la forma Estado. ¿Qué señala el artículo 1? Señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Es una sola categoría, no hay comas, Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Eso supone que intenta el Estado presentar una categoría que tiene muchas connotaciones. Primero, es un Estado unitario en la medida en la cual durante el proceso constituyente se cuestionó acerca de que un Estado plurinacional sería un paso, un periodo cercano a la desintegración del Estado. No olvidemos que dentro de las teorías del Estado lo que se busca es que el Estado sea unitario, es que el Estado sea cohesionado. Durante los siglos XVIII, XIX y hasta parte del XX se buscaba que el Estado configure una nación, que el Estado sea, valga la redundancia, un Estado-nación, un Estado unitario con una sola lengua, una sola cultura, con el monopolio de la violencia, etc. Entonces, ¿cómo abordamos esta idea de un Estado plurinacional? Bueno, primero se afirma que es un Estado unitario, es decir, un Estado que reivindica para su gobierno el monopolio del ejercicio del poder, el monopolio de la violencia. Luego decimos que es un Estado unitario, pero social de derecho. ¿Qué significa ser un Estado social de derecho? Significa que el Estado se compromete a garantizar el ejercicio de derechos positivos. ¿Qué son los derechos positivos? Bueno, son lo contrario de los derechos negativos. Son derechos de prestación positiva por parte del Estado. Son derechos que el Estado debe de presupuestar. Son derechos que el Estado debe de prever tanto en la asignación de recursos como en el desglose y el desarrollo institucional. Por ejemplo, derecho a la salud. El Estado debe prever recursos, debe prever instituciones, debe prever, pongámoslo en un sentido más claro, hospitales de primer, segundo, tercer nivel, ítems para los médicos, medicamentos, tecnología, quirófanos bien equipados, etc. Entonces, hablamos de derechos de prestación positiva. Salud, educación, el Estado debe prever la existencia de escuelas, material bibliográfico, universidades, etc. Alimentación, el Estado debe prever coadyuvar a los procesos de producción de alimentos, generando, por ejemplo, el seguro agrario, por ejemplo, generando también una serie de compensaciones a los productores.
Dicho de otra manera, los derechos positivos son derechos donde el Estado se compromete activamente a generar las condiciones para que la gente pueda acceder a educación, salud, vivienda, alimentación, servicios básicos, etc. Estos derechos ustedes los pueden encontrar claramente expuestos en el abanico de derechos que están en la Constitución Política del Estado entre el artículo 13 y el artículo 107. En particular, los derechos que les hablé están entre el artículo 15 y el artículo 20. Ahí uno encuentra derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, servicios básicos, etcétera, que son considerados como los primeros derechos que intenta garantizar el Estado. Por eso es un Estado social de derecho. Es un Estado plurinacional. ¿Qué significa que sea un Estado plurinacional? Significa que es un Estado que reconoce que hay algo previo a su Constitución. Y esto se encuentra en el artículo 2. El artículo 2 señala que las naciones y pueblos indígenas poseen preexistencia a la forma Estado boliviano, es decir, existe mucho antes. E incluso si uno es atento, en el preámbulo de la Constitución, estas naciones y pueblos indígenas preexistían a la colonia, es decir, existían previamente a la llegada de los españoles a este territorio y en consecuencia el artículo 2 de la Constitución es el que expresamente señala que Bolivia es un Estado que reconoce la preexistencia de naciones y pueblos indígenas y les reconoce el derecho a la libre determinación. Este derecho, el derecho a la libre determinación, es fundamental, puesto que es el derecho que permitirá el ejercicio de la autonomía indígena, es el derecho que permitirá el ejercicio de la justicia indígena, originaria y campesina, es el derecho que permite el desarrollo institucional y el pluralismo político, es decir, la posibilidad de que exista la democracia comunitaria, la posibilidad de que exista la economía comunitaria, es decir, el derecho a la libre determinación es, podríamos decir, el derecho que posee un pueblo indígena para que en el margen o en el marco de la soberanía del Estado tengan la posibilidad de un desarrollo autónomo, un desarrollo que busca complementariedad con el Estado, por eso es un Estado plurinacional. Pero el derecho a la libre determinación es un derecho que constantemente va adquiriendo mayor fuerza o mayor vitalidad. Hablamos que es un Estado comunitario. Un Estado comunitario significa que es un Estado culturalmente situado, es decir, es un Estado que reconoce a las culturas de este país, que reconoce el pasado, que reconoce el vínculo que tenemos todos los individuos, todas las personas, con los grupos, con las colectividades a las cuales pertenecemos. En ese sentido, el pueblo boliviano no es un pueblo homogéneo, es un pueblo más bien plural y diverso. El artículo 3 de la Constitución Política del Estado señala que el pueblo boliviano está compuesto por los bolivianos y bolivianas, es decir, la idea y la representación individual, pero también está constituido por las naciones y pueblo indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y los pueblos afrodescendientes. Es decir, trata de mostrar que hay una pluralidad, que detrás del término indígena, detrás del término campesino, hay una pluralidad que estaría presente y que haría tanto a lo plurinacional como a lo comunitario, como a los lazos comunitarios. Es un Estado que presenta autonomías, es decir, presenta procesos de descentralización, pero por sobre todo presenta procesos de descentralización política o autonomías. Las autonomías se fueron consolidando en el desarrollo del tiempo y en consecuencia cada departamento tiene un gobierno autónomo, cada municipio tiene un gobierno autónomo y se han ido construyendo una serie de autonomías indígenas y hay muchas que todavía están en curso. Pero también es un Estado que reconoce pluralismos en plural. Reconoce un pluralismo jurídico que se expresa en la justicia indígena originario campesina, reconoce un pluralismo económico que se expresa en el modelo económico plural que posee el Estado boliviano, reconoce un pluralismo político que se expresa en la democracia comunitaria y en el reconocimiento de las formas propias de gobierno, de los cargos, de las autoridades, de las formas de gobierno, siendo reiterativo, por ejemplo, la noción del taqui que tienen los aymaras, la noción de las tentas que tienen los guaraníes y otras formas de organización que tienen pueblos indígenas.
Hay un pluralismo lingüístico que se expresa en la obligatoriedad de los servidores públicos de hablar dos idiomas. Uno, el idioma español o castellano, y segundo, un idioma indígena originario campesino. Este criterio es progresivo. La misma Constitución, en sus disposiciones transitorias, señala que la aplicación de este requisito para la función pública, para el ejercicio de la función pública, es progresivo. Y esto es lógico. El Estado plurinacional nace el año 2009 y en consecuencia el desarrollo mínimo que podría tener un sistema educativo, un sistema, podríamos decir, de desarrollo institucional, pues es de 10, 12 años, 15 años, dependiendo del grado de complejidad con el cual trabajemos. En ese sentido, es un Estado con pluralismo lingüístico, con pluralismo cultural. Aquí huelga, yo creo, explicación, hay una pluralidad de culturas, pero es también un Estado muy curioso. Es un Estado que en el artículo 4 ha separado la religión del Estado, es decir, el artículo 4 señala que el Estado es independiente de la religión. ¿Podríamos decir que es un Estado laico? Considero que no. ¿Por qué? El laicismo gira en torno a la prohibición o a la separación de la educación religiosa. Es decir, en el laicismo no se enseña religión. Dicho de otra manera, en los colegios desaparece la materia de religión. La Constitución expresamente ordena, dentro de la Cápite de Derechos relacionados a la educación, ordena que se debe dar educación religiosa, pero que se tiene que tomar en cuenta las distintas religiones y cosmovisiones de los pueblos indígenas. En ese sentido, también nos acercamos a un pluralismo religioso que uno lo puede encontrar en el archivo del proceso constituyente y que se expresa en la práctica, por ejemplo, en tener el feriado del Año Nuevo Aymara y el feriado del Corpus Christi. Algo muy curioso, estos feriados caen en junio y es muy posible que en algún año ambos feriados coincidan en un mismo día, mostrando esta pluralidad religiosa que está presente en el Estado boliviano. En ese sentido, hablamos de un Estado independiente de la religión, hablamos de un Estado comunitario y hablamos también de un Estado pacifista. Esto se encuentra en el artículo 10 de la Constitución. ¿Qué es un Estado pacifista? Es un Estado que reivindica la cultura de paz, que reivindica el derecho a la paz y que prohíbe, esto es muy interesante, prohíbe empezar una guerra. Es decir, el Estado boliviano, desde el momento en el cual se califica como un Estado pacifista, se prohíbe a sí mismo participar en cualquier práctica bélica. Se prohíben las bases militares, se prohíbe que Bolivia participe en cualquier acuerdo o proceso de acuerdos entre estados que tenga motivos bélicos y obviamente renuncia a la guerra. Pero a partir de pensar que es un Estado pacifista que renuncia a la guerra, ¿podríamos decir que es un Estado que eliminará sus fuerzas armadas? No. ¿Por qué? Porque el Estado pacifista, por lo menos en el modelo que adopta Bolivia en el artículo 10, señala que se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Es decir, tiene que poseer, tiene que desarrollar ejército, fuerzas armadas, y hay una cápita dedicada a las fuerzas armadas, y la razón de ser de las fuerzas armadas es justamente responder ante la posibilidad de una agresión, ante la posibilidad de un ataque. Pero la limitación que tendrían las Fuerzas Armadas hoy en día radica en que no puede, por disposición constitucional, comenzar una guerra, empezar una guerra o aliarse a un proceso bélico. Es en ese sentido que también prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Esto en consonancia con la noción de un Estado pacifista. El artículo 11 de la Constitución presenta algo muy sui generis, muy interesante y llamativo, y es la declaración de que Bolivia es una república. Y acá hay que entender república en el sentido de lo que se conoce por modelo republicano. Hablamos de república cuando hablamos de división de poderes. Me explico. Si hay una separación entre gobernantes y gobernados, lo que busca el modelo republicano es evitar que el poder se concentre en pocas manos. ¿Y qué hace para ello? Plantea una división y separación de poderes. Cuando estamos delante de una división y separación de poderes, cuando estamos delante de un órgano ejecutivo, de un órgano legislativo, de un órgano judicial,
estamos delante de un modelo republicano. Lo hemos podido ver en los módulos anteriores, está relacionado a la idea de los gobiernos mixtos que se desarrollaron en Roma, a esta forma en la cual recupera la experiencia romana Montesquieu y nos plantea la idea de la república como una forma, un modelo de gobierno que no tiene, podríamos decir, vicios, que no tiene a la vez procesos de degeneración. Hablamos de un modelo republicano cuando hay división y separación de poderes. Pero el artículo 11 también nos señala que es un modelo republicano porque el poder, la forma en la cual se gestiona el poder, supone en Bolivia una amplia participación democrática. En ese sentido, Bolivia reconoce aproximadamente, acá hay una discusión, aproximadamente 4 modelos democráticos, algunos señalan 5 modelos democráticos. Me voy por el lado más extenso, hablaremos de 5 modelos democráticos. El primer modelo democrático es la democracia directa. La Constitución señala que la misma se expresa en asambleas y cabildos. Y esa democracia directa significa que las personas pueden participar directamente en este tipo de movilizaciones colectivas. Pero estas movilizaciones colectivas no están pensadas para la toma de decisión, sino están pensadas para otra forma democrática, la democracia deliberativa. La democracia deliberativa tiene que ver con la participación del ciudadano en el espacio público, es decir, el ciudadano participa dialogando, conversando, informándose. La democracia deliberativa tiene muchísimo que ver con lo que podríamos llamar la razón ilustrada, lo que podríamos llamar en sí el conocimiento de las cuestiones de Estado, de los temas públicos y otros. Entonces, hablamos de una democracia deliberativa que proviene de estas asambleas y cabildos. Luego tenemos la democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa? La democracia participativa supone, como indica su nombre, la participación de la población en la toma de decisiones. Podemos hablar de básicamente un plebiscito cuando se pregunta a la población, por ejemplo, si está de acuerdo con hacer uso de los recursos naturales, en particular el gas, para negociar, por ejemplo, una salida al mar con Chile. Bueno, esa creo que fue la intención, por ejemplo, con la cual se dibujaron algunas preguntas del referéndum que durante el gobierno de Carlos Mesa se llevó a cabo, ¿no? Se consulta a la población sobre una determinada política de gobierno, política de Estado. En ese sentido, la población, como indica el nombre, participa. Democracia participativa, la población participa en la toma de alguna decisión. También puede participar en la aprobación de una norma, la aprobación de una constitución. Por ejemplo, esta constitución, la constitución del año 2009, es la única constitución aprobada mediante referéndum participativo. Es decir, la gente salió y votó para la aprobación de la Constitución. Entonces, la democracia participativa tiene que ver con una amplia participación de las personas, de la gente, para reformas de leyes, la misma reforma de la Constitución, pero también en un sentido plebiscitario para consultar a la población respecto de políticas de gobierno, políticas de Estado y otras. Si Bolivia, por ejemplo, ingresara a un proceso de integración económica, como por ejemplo lo tienen los europeos. En Europa la moneda común es el euro. En Latinoamérica hubo un intento, el intento de crear una moneda común llamada sucre. Bueno, no salió, no prosperó. Sin embargo, si hubiera un intento de una moneda común latinoamericana, se dará un referéndum. Se dará un referéndum donde se consultará a la población respecto a si el gobierno avanza en este proceso de integración o no. Entonces, la democracia participativa, como indica su nombre, es democracia que consulta, que pide a la población que participe. Luego tenemos la democracia representativa. Esta es la más conocida, la más común. Uno elige a un representante. No se olviden que cuando elijan a sus representantes, el representante habla a nombre de cada uno de ustedes. Es decir, ustedes eligen a alguien que va a hablar a nombre de ustedes, a alguien que va a tomar decisiones a nombre de ustedes. Y bueno, la democracia representativa supone la elección de diputados, la elección de senadores, la elección del presidente, del vicepresidente, etc. Hablamos de una elección de representantes del Estado. Luego tendremos la democracia comunitaria. La democracia comunitaria es la que se practica en naciones y pueblos indígenas
originario campesinos. Hablamos de formas de gobierno, autoridades de gobierno que tienen una condición. La condición es de que se arrastran tradicionalmente desde hace muchos años, ¿no? En consecuencia, lo que se busca es mantener las distintas formas políticas de los pueblos indígenas, en tanto los pueblos indígenas tienen este derecho a la libre determinación y, como hablábamos, son anteriores a la mismísima formación del Estado. Para terminar esta primera parte, les hablaré acerca de la ciudadanía. La Constitución define que la ciudadanía comienza desde el nacimiento. Sin embargo, la ciudadanía se ejercen tanto derechos políticos a partir de los 18 años de edad. Es decir, uno puede ser elegido y elegir a partir de los 18 años de edad. No en todos los cargos, Para participar y ser elegido como diputado y senador, uno precisa 18 años. Para ser elegido como presidente y vicepresidente, 30 años. Para que se lo nombre a uno ministro, 25 años. Bueno, y así la Constitución va generando una serie de, podríamos decir, requisitos, edades. La edad más alta exigida por la Constitución para participar en un proceso de elección es para magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. 35 años es la edad más alta que exige la Constitución. Sin embargo, la ciudadanía, en tanto ejercicio de derechos políticos, supone no solamente elegir y ser elegido, sino también supone participar en la conformación de los órganos de poder público, participar del servicio público, es decir, ser un servidor público, supone también ejercer el control social. El control social es un instituto que está desarrollado en la Constitución Política del Estado y bueno, que supone que los gobernantes deben de dar cuenta de sus actos a la población mediante actos de rendición de cuentas, actos públicos de rendición de cuentas y la población puede incluso, dependiendo del momento, dependiendo de la situación, promover un revocatorio. Un revocatorio es un instituto de la democracia participativa donde se pregunta a las personas si revocan el mandato, es decir, el mandato que dieron en la práctica de democracia representativa en elecciones, pues si desean revocar y en consecuencia retirar ese mandato y bueno, pues se revoca una autoridad e inmediatamente se desarrollarán nuevas elecciones para cubrir esa cefalía, cubrir ese tiempo que esa autoridad ha sido reemplazada. Bueno, en ese sentido el control social es una forma de práctica democrática muy interesante y también es uno de los contenidos de la ciudadanía. En el próximo bloque hablaremos sobre la estructura y organización funcional del Estado y también sobre la estructura y organización territorial del Estado. Síntesis. La forma de Estado de la Constitución Política del Estado indica que Bolivia es un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, con autonomías, pluralismo. Es un Estado independiente de la religión. El Estado plurinacional de Bolivia es pacifista, que promueve una cultura de paz y derecho a la paz, pero se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. El artículo 11 presenta que Bolivia es una república entendida como una división y separación de poderes, promoviendo las siguientes formas democráticas: directa, deliberativa, participativa, representativa y comunitaria. La ciudadanía se posee desde el nacimiento y el ejercicio de los derechos políticos a partir de los 18 años. Empezamos esta segunda parte dedicada al estudio de la Constitución del Estado, en la Constitución Política del Estado, y vamos a referirnos a la estructura y organización funcional del Estado, a lo que se denomina comúnmente como separación y división de poderes. El origen de la separación y división de poderes, como lo tratamos en anteriores módulos, se encuentra tanto en los romanos con los gobiernos mixtos. Ahí tienen a Polibio, que fue uno de los autores que teorizó sobre los gobiernos mixtos, pero en particular autores como John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, ya nos hablan de una división de poderes entre un órgano legislativo, un ejecutivo y un órgano federativo. Y tenemos a Montesquieu,
a Charles de Secondat, el barón de Montesquieu, que nos va a hablar acerca de la división de poderes más conocida, más tradicional, la de legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, nuestra Constitución presenta 4 poderes, no 3, un órgano legislativo, un órgano ejecutivo, un órgano judicial y un órgano electoral. También tomó la decisión de no denominar los poderes, no se denomina poder legislativo, sino se denomina órgano legislativo. Esto en virtud de que trató de tener un enfoque más organizacional, más funcional y más institucional, pero en el fondo la idea es la misma: evitar la concentración del poder en pocas manos, evitar que una persona pueda tomar decisiones de manera rápida, de manera violenta. La idea de la división de poderes es ralentizar la forma y el ejercicio del poder, es decir, volver lento el ejercicio del poder. Bueno, partamos por el órgano legislativo. El órgano legislativo en Bolivia está compuesto por una asamblea legislativa plurinacional. Un detalle que ustedes lo pueden ver si un poco ojean la historia del proceso constituyente 2006-2009. En un inicio la Asamblea Constituyente pensó una Asamblea Legislativa plurinacional unicameral, es decir, una sola cámara donde iban a existir asambleístas. Sin embargo, esta idea, este proyecto es cambiado cuando los constituyentes empiezan una segunda redacción de constitución en Oruro, y es en el anteproyecto de texto constitucional de Oruro que aparece la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, esta Cámara de Diputados y de Senadores terminará siendo parte del texto constitucional, y ambas, diputados y senadores, constituyen la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, la Cámara de Diputados está compuesta por 130 diputados. La Cámara de Diputados es una representación poblacional, significa que si un departamento tiene más población, pues tendrá más diputados. Si un departamento tiene menos población, pues perderá esos escaños de diputados. Son 130 diputados y bueno, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, que son las 3 ciudades con mayor población, son las que abrazan mayor representación poblacional. Tenemos 36 senadores, 4 senadores por departamento. Acá no importa la población, acá nos basta con que se encuentre representado el departamento. Así, departamentos que tienen población baja, pequeña, como Potosí o Pando, tienen 4 senadores, al igual que departamentos que tienen población muy grande, como Santa Cruz o La Paz, igual tienen 4 senadores. Hablamos de representación, entonces, territorial. Juntos, diputados y senadores constituyen la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuál es la función de esta asamblea? Legislar. Uno de los capítulos más importantes de la Constitución se refiere al procedimiento legislativo, a cómo se hacen leyes, cómo se trabaja en desarrollar la legislación necesaria para que la Constitución sea aplicable, desarrollar legislación necesaria para atender los distintos sectores de interés del gobierno, los distintos sectores de necesidad de la población. Bueno, acabada nuestra reflexión sobre el órgano legislativo, ¿cuál es el siguiente órgano que aparece? Es el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Acá sucede algo curioso. El vicepresidente aparece como un nexo entre el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque él es el presidente nato del Congreso, es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Él está convocado a dirigir la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero a la vez es parte del órgano ejecutivo. Entonces podríamos decir que el vicepresidente es una especie de bisagra entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, generando pues esta posibilidad de coordinación, porque no solamente se trata de separar poderes, sino sobre todo de generar las formas institucionales de la coordinación de los órganos, ¿no? De la coordinación del ejercicio de poder. Bueno, ¿qué es el presidente? ¿Qué es el vicepresidente? ¿Qué son los ministros? Son el órgano ejecutivo, ¿no? Los ministros son nombrados por el presidente, son colaboradores del presidente y están a cargo de distintos sectores. Es decir, un gobierno identifica cuáles son los sectores de prioridad y a estos sectores
pues se les va a dedicar un ministerio. Un ministro y un ministerio pues nos dan cuenta de un sector que el gobierno determina que es importante. Por ejemplo, si tenemos un ministerio de autonomía, si un ministro de autonomía, significa que la autonomía es una temática que importa al gobierno. Si no lo tenemos, pues significa que es una temática pues que podría ser administrada posiblemente a partir de un viceministerio a cargo de otro ministerio. Lo mismo, la educación, la salud, tienen ministerios y tienen a la vez ministros. La edad para habitar estos espacios, bueno, va a depender. Para ministros 25 años, para presidente y vicepresidente 30 años. No se precisa tanto para ser diputado o senador, tanto como para ser presidente y vicepresidente o ministro, no se precisa más que ser un boliviano, cumplir con la edad y cumplir con los requerimientos básicos que se exige a cualquier servidor público. Bueno, legislativo, ejecutivo, pasemos al tercer órgano de poder, el poder judicial, el órgano judicial. La Constitución es expresa en el caso boliviano. La Constitución señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. Es decir, el pueblo boliviano concede, otorga al órgano judicial la potestad, el poder para dar la justicia. La justicia es un don, se da la justicia. Dicho de otra manera, las partes pueden presentar pruebas, las partes pueden presentar argumentos, presentar una serie de alegatos. Sin embargo, es el órgano judicial encarnado en el Tribunal Supremo de Justicia o encarnado en el Tribunal Agroambiental, el que está llamado a dar el derecho, de dar la respuesta adecuada al caso concreto y tratar de resolver el conflicto, ¿no? Gestionar la solución del conflicto. Bueno, la Constitución boliviana reconoce que el órgano judicial posee tres jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, a la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia; la jurisdicción agroambiental, a la cabeza del Tribunal Agroambiental; la jurisdicción indígena originario campesina, déjenme quedarme acá un minutito. La jurisdicción indígena originario campesina tiene una condición muy interesante. Es parte del derecho a la libre determinación, pero a la vez es también parte de, podríamos decir, la forma mediante la cual se gestionan los conflictos en las comunidades indígenas, y también nos coloca delante del pluralismo jurídico. Entonces tenemos la jurisdicción indígena originario campesina y la Constitución habla de que también podrán existir otras jurisdicciones, también podrán existir otros tratamientos específicos, pero que necesariamente tendrán que observar lo contenido en la Constitución y tendrán que ser desarrolladas mediante una ley. El órgano judicial se complementa con el Consejo de la Magistratura, encargado del régimen disciplinario. El Consejo de la Magistratura tiene su origen en el llamado Consejo de la Judicatura, que fue introducido en la Reforma Constitucional de 1994 y que se encargaba del tema y del área administrativa. En el caso de nuestra Constitución, el Consejo de la Magistratura nos va a plantear como tema el régimen disciplinario y en sí va a coadyuvar a la organización, valga la redundancia, del mismo órgano judicial, es decir, va a colaborar a la manera y la forma en la cual se relacionan los jueces, desarrollan una carrera los jueces y pues los jueces de esta manera dan el derecho, dan la justicia, puesto que aplican las normas de derecho a los casos concretos. No podría terminar allí la exposición con el órgano judicial. Sin embargo, tenemos a un tribunal que tiene una característica muy especial. Hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional. La primera precisión técnica radica en que el Tribunal Constitucional Plurinacional no es parte del órgano judicial. Presten atención, la misma Constitución redacta el título como órgano judicial y Tribunal Constitucional. Hay toda una discusión acerca de si el Tribunal Constitucional es parte del órgano judicial. Bueno, los argumentos, y por lo menos yo me llego a alinear en esos argumentos, señalan que el Tribunal Constitucional no es parte del órgano judicial porque no es una instancia. El Tribunal Constitucional está encargado de interpretar la Constitución y de velar por la aplicación y la primacía de la Constitución. Responde a una serie de
acciones, responde a una serie de procedimientos en lo que se denomina justicia constitucional. No jurisdicción constitucional, sino justicia constitucional. Y la justicia constitucional trata en sí de dar el derecho, pero de darlo de manera definitiva. Lo que señala el Tribunal Constitucional Plurinacional es obligatorio en cumplimiento para los otros órganos. Eso lo señala la Constitución. Las sentencias, las opiniones del Tribunal Constitucional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, no son parte del órgano judicial porque el órgano judicial tiene al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Constitucional puede, llegado el caso, revisar alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una serie de discusiones en doctrina, la llamada doctrina del choque de trenes, donde se pelea acerca de si el Tribunal Supremo es verdaderamente supremo como para dar la justicia, o el Tribunal Constitucional tiene la condición de poder imponer su decisión por encima del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, en el caso boliviano, el Tribunal Supremo de Justicia está desarrollado en el órgano judicial y el Tribunal Constitucional tiene un apartado dentro de la Constitución, sí, muy bien, en el orden de estar cerca del órgano judicial, pero necesitamos comprender que la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional tienen un desarrollo y una práctica distinta. Les decía, la Constitución boliviana no solamente tiene ejecutivo, legislativo y judicial, sino también tiene órgano electoral. Esto es muy curioso. La primera Constitución de Bolivia, la Constitución que nos otorga Bolívar, si ustedes desean, la primera Constitución formal de Bolivia, la Constitución que nos manda Bolívar para ser aprobada por los constituyentes, esta Constitución trae un órgano electoral. Bueno, en el año 2009, una vez más, la Constitución plantea la existencia del órgano electoral. Los miembros del órgano electoral, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional y se convierte pues en un órgano que tiene la potestad de dirigir las elecciones, la práctica de las representaciones políticas, es decir, se encarga de todo el tema, valga la redundancia, electoral. Junto con el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral, asistimos a las funciones de control del Estado a cargo de la Contraloría General del Estado, las funciones de defensa del Estado a cargo de las Fuerzas Armadas y también de la Procuraduría General del Estado, y las funciones de defensa de la sociedad a cargo de la Defensoría del Pueblo y a cargo de la Policía Boliviana. Es decir, cada una de estas instancias, de estas organizaciones, son parte, podríamos decir, de el desarrollo de instituciones estatales. Luego tenemos la organización territorial del Estado. La organización territorial nos coloca delante de un fenómeno muy interesante que trae la Constitución del 2009, que son las autonomías, los gobiernos autónomos, y ahí hablamos de los departamentos, hablamos de los municipios, hablamos de las regiones y hablamos también de las naciones y pueblo indígena originario campesinos que pueden acceder en sí a la autonomía. Entonces, la forma o la manera en la cual se organiza, se estructura y se organiza el territorio boliviano y la forma en la cual se estructura y organiza el ejercicio del poder a nivel territorial se encuentra en un gobierno departamental a la cabeza de un gobernador y una asamblea departamental con participación de pueblos indígenas en la representación departamental, según nos dice la Constitución, un ejecutivo municipal conjuntamente con un consejo municipal, ahí hablamos de las autonomías municipales, y algo muy curioso que son las autonomías regionales, que vendrían a ser aquellos municipios que de manera conjunta puedan ir configurando en sí las regiones. Las regiones, de acuerdo a nuestro texto constitucional, no deberían de pasar los límites departamentales. Y el fenómeno que yo creo que vale la pena prestarle atención e incluso estudiarlo un tanto más de lo que se pueda decir en estos videos es la autonomía indígena originario campesina. En tanto es una forma y una figura novedosa, adopta algunas de las características de la autonomía municipal, adopta algunas características de la autonomía regional, pero cuando
vemos una autonomía indígena, cuando vemos una autonomía indígena como, yo que sé, la que pueda existir con los pueblos suruchipayas, por ejemplo, nos vamos a colocar delante de formas de organización política, formas de práctica política completamente novedosas y distintas. Y estas formas institucionales, de acuerdo a lo que señala el artículo 30 de la Constitución, van constituyendo, van alimentando las formas institucionales del Estado. Un Estado plurinacional es un Estado en constante diálogo con sus culturas, con las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Para terminar este pequeño recorrido por la Constitución y el Estado, la forma de organización económica. Bolivia reconoce una forma de organización económica plural, es decir, reconoce la forma de organización económica privada, pero por sobre todo la forma de organización económica comunitaria, que es un elemento importante y novedoso y que proviene justamente de este derecho a la libre determinación, de este carácter del Estado plurinacional. Bueno, Bolivia en el concierto de otros estados se va relacionando con otros estados a partir de procesos de integración, se va desarrollando con otros estados a partir de su participación en foros internacionales, a partir de su participación en tribunales de justicia internacional y bueno, cada vez más el Estado boliviano pues se va acercando en sí a las distintas determinaciones del campo internacional del derecho y es allí donde Bolivia y la Constitución boliviana establece algo muy interesante. Se denomina bloque de constitucionalidad, con esto termino. El bloque de constitucionalidad señala que las normas y tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte del texto constitucional. Y también la idea del bloque de constitucionalidad señala que si existiera algún derecho en alguna norma o instrumento internacional en materia de derechos humanos que nos otorgue básicamente algo mucho más positivo, es decir, nos otorgue, nos beneficie de mejor manera que lo que se encuentra establecido en la Constitución, será el Tribunal Constitucional Plurinacional el llamado a determinar la aplicación preferente de una norma internacional en materia de derechos humanos, incluso por encima de la misma Constitución o por encima de la legislación boliviana. Entonces, Bolivia asiste al concierto del derecho internacional, creo yo, con un buen pie, reconociendo lo que se denomina en materia constitucional el control de convencionalidad, es decir, la posibilidad de incorporar en nuestra economía jurídica los tratados e instrumentos en materia de derechos humanos y también las normas de derecho comunitario. ¿Qué son las normas de derecho comunitario? Las normas que provienen de procesos de integración donde el Estado boliviano participa de lógicas de integración comunitaria, de derecho comunitario en el sentido del derecho internacional, es decir, en el sentido del derecho internacional de la integración del derecho internacional comunitario. Bueno, una experiencia de proceso comunitario es la CAN, es un proceso de integración comunitaria y bueno, y Bolivia asiste y asistirá a estos procesos de integración. Entonces, partimos de esta manera como un Estado que reconoce en su Constitución distintos vínculos con el ámbito internacional. Bueno, nos acercamos de esta manera al final de este módulo. Lo único que me queda a mí es pedirles que revisen la Constitución. Todo lo que supone el Estado está desarrollado en la Constitución, sus formas institucionales, las lógicas en las cuales podemos entender el ejercicio del poder público y bueno, no solamente la Constitución, sino las leyes que acompañan el desarrollo constitucional. Espero que en estos módulos se haya comprendido y pues espero de verdad poder haber dialogado con ustedes pese a esta distancia virtual en la cual nos encontramos. Muchas gracias. Síntesis. La estructura y organización funcional del Estado se explica con la separación de los poderes. Nuestra Constitución Política del Estado presenta la siguiente estructura. Órgano legislativo, representado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Órgano ejecutivo, está compuesto por el presidente, vicepresidente y ministros. Órgano judicial, está compuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, la Justicia Indígena Originaria Campesina y se complementa con el Consejo de la Magistratura. Órgano electoral,
Está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales.